Hola mis amados, bendiciones. Gracias por acompañarme en otro amaneciendo. Gracias por ese clic que me permite llegar a su casa y ese otro clic que cuando usted da compartir me permite llegar a casa de muchos otros. Hoy quiero estar hablando de algo que va a ser solo un rema porque muy pronto voy a darlo como toda una enseñanza. Y es hablar sobre el espíritu enseñable, ese espíritu enseñable que también pudiéramos traducirlo como un espíritu humilde, manso, fácil de guiar. Pero ¿por qué enseñable? En el Salmo 143, verso 10, la palabra del Señor dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Lo que está diciendo es enséñame a hacer tu voluntad. El hombre nunca va a saber hacer la voluntad de Dios porque siempre va a querer hacer la voluntad propia, la voluntad del alma. Siempre va a querer hacer lo que piensa, lo que cree, cómo vive, cómo actúa, según su entorno, según su atmósfera, según lo que le rodea. Así va a querer actuar. Es por esa razón que Jesús le dijo al Señor unos minutos antes, le dice al Padre de ser entregado, Padre, pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad y no la mía. Lo que estaba diciendo es, mi voluntad no me va a dejar llegar a la cruz, mi voluntad no me va a permitir cumplir tu propósito, mi voluntad por temor al dolor. Ojo, por temor al dolor me va a impedir llegar a donde tú quieres que yo esté. Por eso que se haga la tuya y no la mía. Pero el secreto en Jesús era que tenía un espíritu enseñable. Cuando él iba al secreto, cuando él estaba en intimidad con el Padre, cuando él llegaba a tener esos momentos con Dios a solas y orar, lo que él estaba haciendo era permitiendo que Dios moldeara su espíritu, era permitir que Dios moldeara su vida, que Dios, y dice la Biblia, de tanto que padeció y sufrió, aprendió obediencia. Y nos sonaría un poquito fuerte saber que nuestro Señor Jesús tuvo que aprender. Uno diría, Dios aprendiendo, sí, hecho carne, hecho hombre, el verbo tabernaculizado entre nosotros, tuvo que aprender a no hacer su voluntad humana, sino hacer y cumplir con la voluntad divina. Pero mire qué hermoso, porque qué fácil es que es aprender de Dios, es perfecto, es santo, es sublime, es amor, misericordia. Pero ¿y qué tal cuando la persona que está frente a ti quizás no es la persona que tú esperas o quizás no tiene la manera que tú esperas? Porque eso le sucedía a Samuel. Samuel aprendió de Elí y quizás Elí como líder tenía muchos defectos, quizás Elí como líder no sabía manejar su casa, la palabra escaseaba, su lámpara se estaba secando, ya no había unción, ya no había rema, pero tenía mucho que enseñar, tenía mucho por enseñar. Y es por esa razón que Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios, porque si recuerda, cuando Dios empieza a llamar a Samuel, Samuel no sabía cómo hablaba a Dios, no sabía cómo responderle a Dios, no sabía cómo tener una relación con Dios, hasta que Elí le dice, es Dios el que te está llamando. Cuando te vuelva a llamar, diles, habla Señor que tu siervo escucha. Elí tenía la capacidad de enseñar a Manuel. A Samuel, ¿era un éxito Elí? No, el éxito estaba en Samuel, que tenía un espíritu enseñable, que no decía, pero él no tiene autoridad para enseñarme eso, pero ¿cómo me va a enseñar si Dios ya no le habla? Pero ¿cómo me va a decir? El espíritu enseñable de Samuel lo convirtió en el profeta que fue. El espíritu enseñable de Samuel lo llevó a la dimensión en la que estuvo y a la sensibilidad con la cual Dios le hablaba y a la sensibilidad con la cual podía compartir la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, por favor tome nota, apunte esto. Dice la Biblia, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Entonces lo que Dios estaba diciendo es, el espíritu enseñable va ligado a la humildad. ¿Por qué va ligado a la humildad? Porque muchas veces no nos podemos dejar corregir porque somos soberbios. Muchas veces no nos dejamos enseñar porque somos altivos. Y al altivo Dios lo resiste. Entonces, ¿cómo Dios da gracia a los humildes? Y gracia es un favor inmerecido. Y gracia es llegar a un lugar y que las puertas se abran. Y gracia es un favor de parte de Dios para con nosotros. ¿Cómo yo obtengo la gracia de Dios? Por la humildad. Él da gracia al humilde. ¿Y quién es el humilde? El de espíritu enseñable.
Aquel a que uno le puede decir con confianza, hermano, eso no lo haga, hermano, eso no lo diga, hermano, así no actúe, hermano, eso se oye mal, hermano, y si lo hiciese así, no, no, así no lo vuelva a decir. Pero hay gente que por la soberbia, es que ya me están corrigiendo, es que no tenían que habérmelo dicho, es que esto no podía haber pasado. Debemos de ser humildes, ese es el espíritu enseñable, ese que dice el Señor, jóvenes sujetos a los ancianos. Vaya, y si no eres tan joven, sométete unos a otros según cargos de autoridad. ¿Por qué razón? Porque eso es un revestimiento de humildad, el reconocer autoridad y el reconocer que hay alguien que me puede enseñar algo. Pero muchas veces no podemos recibir una enseñanza porque nos ponemos a mirar lo que a la persona le falta y no lo que la persona tiene. Voy a poner un ejemplo en cuanto a nosotros. Hay muchos que en algún momento han dicho, pero es que son tan jóvenes y hoy podemos alardear. Hoy tengo 32, pero hace unos años atrás con 28, con 26, con 25 años pastoreando. Pero si es que es una niña, puede ser mi hija. Es que es una niña, ¿cómo me va a enseñar? Y muchos se perdieron la bendición de caminar junto a nosotros porque la soberbia hacía que resistieran la enseñanza que teníamos para dar, ignorando que la edad del espíritu, la edad ancestral, es otra cosa aparte de la edad humana. Y muchas veces nos enfocamos en la edad humana y nos perdemos la edad espiritual. Tu hijo te puede enseñar en algún momento, tu hija siendo un niño te puede enseñar, papi, pero ¿por qué mentiste? Papi, pero ¿por qué dijiste? Papi, ¿por qué gritaste? Papi, pero ¿por qué? Y muchas veces la soberbia nos lleva a decir, ¿y cómo voy a aprender de mi hijo? ¿Y cómo mi hijo me va a enseñar? ¿Y cómo voy a permitir que me corrija? Yo soy tu padre, tú no puedes. Y entonces la soberbia nos impide tener un espíritu enseñable. El rema de esta mañana, y con esto termino. Pídele a Dios, Señor, dame el espíritu enseñable que había en Samuel para aprender y absorber todo lo que podía de Elí. Dame, Señor, el espíritu enseñable de los discípulos para poder absorber y aprender todo del maestro. Dame, Señor, el espíritu enseñable para poder ser humilde, revestirme de humildad, para poder recibir la gracia que tienes para mí y para poder llegar a otros niveles de gloria. Gracias, mis amados, por acompañarme hoy, una vez más en otro Amaneciendo. Nos vamos a encontrar mañana. Comparta este video con otros, deje sus comentarios, son de mucha bendición cada vez que los leemos. Ahí le dejamos un like para que sepa que lo leímos y por favor, sea parte de esta bendición, solo compartiéndolo para llegar a otros. Nos encontramos mañana. Recuerde hoy en su oración, tómese unos minutos solo para decirle al Señor, Señor, regálame un espíritu enseñable. Permíteme aprender de los que me rodean, sin mirar sus defectos. Padre, otórganos ese espíritu enseñable para poder recibir la gracia que tienes para los humildes. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en otro Amaneciendo.